Este mes es espectacular, porque es el mes que como iglesia hemos separado para que sea el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. Es un mes muy especial, los 4 domingos, pues este año nos coincide con las elecciones, vamos a estar menguados, pero sabemos que los hermanos escuchan las reflexiones por YouTube, entonces pues los que la van a escuchar por YouTube podrán ponerse al día con nosotros. Durante este mes nos vamos a salir del estudio consecutivo que traemos en Marcos. Cada semana vamos a tener un texto diferente, pero todos teniendo que ver con la importancia de la palabra para nosotros como iglesia bíblica, como iglesia heredera de la Reforma, como iglesia que está abanderada por llevar la palabra en todo momento y a todo lugar. Durante muchos años la iglesia enseñó que el clero, los líderes eclesiales tenían el poder para enviar a los muertos al cielo, y decían que podían sacar a los muertos del purgatorio y enviarlos al cielo, porque allí estaban sufriendo de penas y de dolores. Entonces que el clero tenía esa autoridad. Pero como tenía ese poder la iglesia sobre todas las personas, sobre los feligreses, entonces no solamente dominaban esta parte espiritual, sino que dominaban todos los aspectos de la vida de las personas. Por eso la iglesia fue perdiendo esa vocación de llevar la palabra de Dios y se encargaron de otro tipo de negocios. Se convirtieron en un agente abusador, en un agente despiadado que empobrecía a las familias. Y por muchos siglos fue de esa manera. Siempre hubo un remanente. Desde Constantino hubo un grupo de personas que se rehusaron a caminar con este modelo de iglesia-estado, de iglesia dominada por el Estado, al servicio del Estado. Una manguala entre Estado e iglesia que solo empobrecía a la gente. Comenzaron con los valdenses, después más adelante, hacia 1300, apareció un hombre llamado John Wycliffe, que también se abandonó el volver a la palabra. Más adelante, hacia 1400, vino un hombre llamado Van Hus, que hizo lo mismo. Y en el siglo XVI, todo esto que se venía cocinando, ese remanente de iglesia que venía durante tantos siglos defendiendo la palabra de Dios, en el siglo XVI florece. Y hay algo que es, como decir, el florero de Llorente, que es cuando en un 31 de octubre, por eso en octubre nosotros celebramos el Día de la Biblia, Martín Lutero clava en la puerta de la Catedral de Wittenberg, fue clavada las 95 tesis para luchar contra este abuso que estaba ejerciendo la iglesia. Y de esta manera la Reforma protestante denunció la práctica de vender la salvación por dinero. Eso era llamado la venta de indulgencias, y esa fue la bandera de la Reforma. Pero detrás de esa venta de indulgencias había algo mucho más profundo, que era que la iglesia volviera a la palabra de Dios. La iglesia había abandonado por siglos la predicación de la palabra de Dios por estar negociando con dinero, sacando dinero al pueblo, por estar tratando de ocupar los mejores puestos en el Estado, por estar congraciándose con los príncipes, con los emperadores. Por hacer todo esto, la palabra de Dios había quedado a un lado. Nadie conocía la palabra de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios era tal que ni siquiera sabían que era una Biblia. No había Biblias para el pueblo. Las personas no tenían acceso a la Biblia. Y las pocas Biblias que había estaban escritas en latín. Por eso
las personas normales, no entendían lo que decía la Biblia, porque no entendían el latín. Pero peor aún, los mismos clérigos no entendían lo que decía la Biblia. Se acercaban a la Biblia y no entendían lo que decía allí, porque la ignorancia era muy profunda. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué hacer ante esta degradación de iglesia que había abandonado la palabra de Dios? Muchos se callaban. Algunos trataban de levantar su voz, pero el poder de la iglesia era tal que los callaba. Juan fue quemado en la hoguera en 1400 algo, casi 100 años antes de Lutero, por defender la palabra de Dios. ¿Qué hacer? ¿Seguirse callando? ¿Estar en la misma sumisión permanentemente? Y es ahí donde aparece la reforma, porque la reforma dijo: no vamos a callar más, hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. No importa que nos persigan, no importa que nos quemen, no importa que nos maten, pero la palabra de Dios tiene que volver al centro de la iglesia. Y comienza este proceso. La reforma protestante radical es la historia de hombres y mujeres que le dijeron a Dios: aquí estoy, Señor, aquí estamos como tu iglesia, aquí está mi vida, confío en ti, sé que lo que estoy diciendo es la verdad porque está escrito en la palabra de Dios, y sé que esta es tu causa, y me cueste lo que me cueste, seguiré adelante parado en tu palabra, tomado de tu palabra, y no iré a ningún lado diferente a otro que me indique tu palabra. Por eso, estas personas, a partir de ese momento y por los siglos siguientes, siguieron abanderando la palabra de Dios y no se callaron. Ha habido innumerables muertos, miles de muertos, mártires, quemados, sacrificados, les han cortado la cabeza, los han torturado de maneras impresionantes. Pero eso es lo que se llama fe. Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando ponemos nuestra vida por completo en sus manos, podemos hacer lo que sea, sin importar quién venga en contra nuestra, porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque ya no le tenemos miedo a nada ni a nadie, porque los pareceres humanos ya no nos van a dominar, porque no importan las presiones, las amenazas o lo que venga, si estamos defendiendo lo que dice la palabra de Dios, estamos en el lugar correcto. Y eso es lo que diferencia una iglesia como esta, una iglesia heredera de la reforma, que defiende la palabra sin importar ante quién tenga que enfrentarse, pero la palabra no va a salir de su lugar. Solo la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta, nada, absolutamente nada más. Por eso, para esta iglesia es tan importante el mes de octubre, porque recordamos lo que somos, recordamos nuestra esencia, recordamos nuestras bases, recordamos que muchos hombres en el pasado murieron por defender la palabra de Dios, y que nosotros estamos acá para seguir defendiendo la palabra de Dios. Si no, no merecemos llamarnos iglesia, no merecemos llamarnos iglesia heredera de la reforma. Para eso estamos, para defender acá y en cualquier lugar a donde vayamos la centralidad de la palabra de Dios. Por eso, en este mes, es el mes para preguntarnos: ¿mantenemos ese espíritu, esa esencia de la reforma? ¿Nuestra fe es radical? ¿O hemos perdido el sabor? Hemos perdido nuestra identidad, hemos perdido lo que somos por escuchar las voces de los tiempos.
Dios nos buscó, sí, Él nos buscó, nosotros no lo buscamos a Él. Dios nos buscó para que nosotros, no solamente como individuos, sino como iglesia local, como comunidad, seamos instrumentos para que Él por su palabra forje personas que sigan llevando su palabra. Las generaciones futuras formadas por iglesias como esta van a llevar la palabra de Dios de una manera radical, pura, seria, porque para eso estamos. Sabemos que hay sitios que mezclan la palabra con otras cosas y posiblemente se llenan, pero nosotros no estamos para dejarnos llevar por lo que le gusta a la gente, sino por lo que dice la palabra de Dios. Nosotros estamos obligados a ser la iglesia heredera de la reforma en esta ciudad, la iglesia bíblica de esta ciudad. La gente de esta ciudad, la gente de este departamento, de este país, necesita que seamos esa iglesia. Puros. Solo la palabra. Porque están bombardeados de cantidad de filosofías, de cantidad de elementos que no son de la Biblia. Jesucristo mismo nos llamó a hacer esa iglesia, a defender ese tipo de iglesia bíblica y radical. Entonces, en este mes, en este domingo que estamos iniciando el mes de la Biblia, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Vamos a hacer esa iglesia? ¿Vamos a hacer la iglesia bíblica, radical, que no vamos a permitir que nada entre aparte de su palabra? Llámese modas actuales o tradiciones antiguas. Vamos a hacer esa iglesia bíblica y radical, porque para eso estamos, para ser sabios, no para atender el menú que la gente quiere consumir. No vamos a permanecer callados frente a las corrientes que llevan a las personas a tradiciones o a inventos humanistas o a, peor, soluciones egoístas donde lo que importa soy yo y no la palabra de Dios. Por eso, al igual que en el siglo XVI, vamos a hacer una iglesia que no vamos a vivir esclavizados al medio, ni resignados, ni callados, ni impotentes, ni pesimistas frente a los obstáculos que vamos a enfrentar. Porque el enemigo nos quiere callar, porque el humanismo nos quiere callar, porque las tradiciones nos quieren callar. Y no nos vamos a dejar callar. Es la Biblia, y solo la Biblia, la que soporta nuestras vidas. ¿Qué iglesia seremos? ¿Qué iglesia serás tú? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. ¿Cuál es el título de la reflexión de hoy? Discípulos por la palabra. Discípulos por la palabra. El primer punto que encontramos allí en los bosquejos es: la palabra hace discípulos. La palabra hace discípulos. Versículo 31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. El versículo anterior dice que muchos creyeron en él, porque aunque en medio de esta muchedumbre estaban los fariseos que no creían en Jesús, también había algunos judíos, muchos, y
dice el versículo anterior, que habían creído. Y a ellos es a los que Jesús les está dirigiendo estas palabras. ¿Por qué? Porque el discipulado empieza por creer. Si no creemos, no somos discípulos. Si no creemos, no podemos comenzar a caminar tras las huellas de Jesús. Es imposible. Allí comienza el discipulado, el momento que una persona acepta la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario como lo único que le puede pasar de condenación eterna a vida eterna. En ese momento recibe el regalo de la salvación y comienza a ser un discípulo de Jesucristo. Antes no, es en ese momento. Y la cuestión aquí es esa calidad de la creencia. Utilicemos esa palabra, la calidad de la creencia. ¿Y de qué depende la calidad de la creencia? ¿De qué está dependiendo? Dice a continuación, y les dijo, si se mantienen firmes a mis enseñanzas, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Cuál es la prueba de la creencia auténtica? Mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesús, mantenernos fieles a la palabra. Esa es la palabra. A las enseñanzas de Jesús. Si continuamos en esas enseñanzas, si no las contaminamos, si no les añadimos nada, si no les quitamos nada a la palabra de Jesús, a sus enseñanzas, solamente de esa manera. Y ese fue el meollo del espíritu de la reforma. La iglesia no se había mantenido en la palabra. La iglesia no se había mantenido fiel a la palabra de Dios. La iglesia no se mantuvo fiel a las enseñanzas de Jesucristo, añadió tradiciones, negocios, intereses a la palabra y se perdió en el camino. La iglesia escondió la palabra de Dios del pueblo de Dios y se perdió. Ese es el meollo de una iglesia reformada. Volver a la reforma, volver a la forma de lo que es una iglesia sustentada en la fidelidad a la palabra de Dios. La iglesia quitó la misericordia y la gracia de Dios y las enseñanzas de Jesús y las cambió por la venta de indulgencias. La iglesia fue culpable del más alto delito: secuestrar la palabra de Dios, llevar las enseñanzas de Jesús a la cautividad. Eso fue lo que hizo la iglesia por siglos. ¿Qué pasa cuando una persona no sigue en esa oscuridad de la palabra, sino que se mantiene fiel a la palabra de Dios? Él lo dice: serán realmente mis discípulos. ¿Saben algo? Pocos pasajes del Nuevo Testamento contienen una descripción tan completa de lo que es el discipulado. Un discípulo es aquel que aprende de un maestro. Ese aprendizaje no solamente es el discurso, porque muchas personas quieren que seamos una iglesia que tiene un discurso bíblico, pero una práctica no bíblica. Que cuando se habla desde aquí se predique la Biblia, pero cuando tenemos nuestras prácticas eclesiales no sean bíblicas. No. La Biblia es para practicarla en todas las áreas de la vida. Se aprende en la enseñanza, pero se practica en todas las áreas de la vida. Ese aprendizaje es experiencial. No solamente es aprender los hechos de la Biblia, no solamente es aprender los versículos. El verdadero discipulado implica llegar a ser como el maestro en pensamiento y en acción.
Nada más pensemos algo. ¿Ustedes se imaginan a Jesús en una reunión como esta? No, nunca, jamás. Habría una mesa allí, estaríamos todos comiendo juntos, compartiendo y Él enseñando. Pero poco a poco vamos aprendiendo a ser una comunidad verdaderamente cristiana, donde el caminar sea realmente como el que nos enseñó Jesús. Nadie que se llame discípulo de Jesús puede serlo si es ignorante en la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios no es posible madurar, no es posible tener un conocimiento de ese Jesús al que seguimos, al que queremos imitar, a que el Espíritu Santo nos invita a imitar día tras día. Por eso el autor de la carta a los Hebreos amonesta a sus lectores porque han descuidado su estudio de la palabra de Dios. En Hebreos 5, los versículos 12 al 14, les dice el autor: después de tanto tiempo ya debían poder enseñar a otros. Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que, como niños, tienen que tomar solo leche en vez de alimentos sólidos. Esto demuestra que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Todavía son ustedes como recién nacidos. En cambio, los alimentos sólidos son para quienes ya son maduros, para quienes ya están acostumbrados a juzgar y a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. La clave para ser un discípulo de Cristo es crecer en la palabra de Dios. La clave para saber si lo que estamos haciendo está en la Biblia o no está en la Biblia es aprender la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. En la época de Jesús, un discípulo caminaba permanentemente con su maestro, con su rabí. Le aprendía hasta las mañas, cómo se sentaba, cómo caminaba, dónde le gustaba ocultarse del sol. Todo eso lo aprendí. Estamos aprendiendo de Jesús. Estamos aprendiendo de su palabra. O estamos aprendiendo de elementos adicionales a la palabra de Dios. No hay manera de ser radicales si no nos juntamos solo a la palabra de Dios, solo a la Biblia. Un discípulo iba pareciéndose cada día más a su maestro. Y el discipulado cristiano quiere decir mantenernos permanentemente caminando con Jesús, escudriñando la palabra, en oración, en comunión con los hermanos. El discipulado cristiano no se puede vivir cada 8 días. Y me encanta que somos una comunidad que nos encontramos muchas veces durante la semana. Los que solamente vienen los domingos se están perdiendo de algo maravilloso. Se están perdiendo de lo que es esa coinonía, esa comunidad, ese entendernos, crecer juntos, descubrir nuestras vulnerabilidades y apoyarnos los unos a los otros. A veces es triste que no se saben ni los nombres de los hermanos. Porque hemos convertido el cristianismo en una religión dominical. Como si esto fuera el cristianismo. Esto no es el cristianismo. Esto es un momento especial donde nos encontramos como hermanos. Es la reunión mayor, sí. Pero si tú no te encuentras con tus hermanos, no sabes qué están viviendo tus hermanos, no has orado por ellos durante la semana, no has estado creciendo con ellos, no estás viviendo el discipulado al estilo de Jesús. Jesús caminaba
con sus discípulos caminaban juntos. La iglesia está junta permanentemente. Ser discípulo implica escuchar constantemente la palabra de Jesús. Implica penetrar hasta el tuétano de la verdad. Y que la verdad de Jesús, la palabra de Dios, penetre hasta el tuétano de nuestras vidas, hasta lo más profundo. Implica obedecer la palabra de Dios. Y eso se hace en hermandad. En hermandad. Cuando esa comunión está rota, es muy difícil obedecer la palabra de Dios. Cuando nos movemos en jerarquías, es muy difícil. Cuando yo dejé de ser tu hermano y me volví el pastor, hemos perdido esa unidad, ese amor, esa fraternidad que Dios quiere. Eso es caminar juntos tras la huella de Jesús. Dice el versículo 32, y conocerán la verdad. El discipulado conduce al conocimiento de la verdad. Porque las enseñanzas de Jesús nos conducen a la verdad. El aprender de Jesús es aprender la verdad, porque el mismo Jesús es la verdad. Él es la verdad. Cuando aprendemos de Él, aprendemos la verdad. Cuando caminamos tras Él, caminamos en la verdad. Y la verdad los hará libres. Y tal vez esto es lo más maravilloso de la palabra de Dios, que la verdad nos hace libres. El discipulado cristiano conduce a la libertad. El discipulado cristiano nos trae 4 libertades. La primera libertad que nos trae es la libertad del miedo. Porque el que es discípulo de Cristo ya no va solo por la vida. Vamos con Jesús, vamos con Él, vamos acompañados permanentemente. Y eso destierra de nuestras vidas completamente el temor. Porque sabemos que si no vamos con Él, estamos en el mejor lugar. ¿De qué voy a temer? ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué puede? Nos trae libertad del ego, del yo. ¿Cuántas veces nuestro mayor problema somos nosotros mismos? Personas desesperadas, tratando de ser el ombligo del mundo. Pero el poder y la presencia de Dios pueden recrear nuestro yo y sacarnos del centro para aprender a ser un hermano, un discípulo más, y crecer de la mano de Dios. Nos trae también ese discipulado libertad de otras personas. ¿Cuántas veces hemos estado dominados por el qué dirán? ¿Qué van a decir a mí?
de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Los reformadores no permitieron que la voz de las otras personas llegara con más fuerza a sus oídos que la palabra de Dios. En el momento que tú permites que la voz de otra persona sea más fuerte que la palabra de Dios, vas perdiendo. Perdiste el camino del discipulado. Pero mientras la voz de la palabra de Dios sea más fuerte que cualquier opinión humana, vamos por el camino correcto. No nos van a mover de ese camino. ¿Qué importa más? ¿Lo que dice la gente o lo que dice Jesús? ¿Qué iglesia somos? ¿Una iglesia que camina en lo que dice la gente o en lo que dice Jesús? Y la otra libertad que nos trae, la libertad del pecado. Porque cuando caminamos seguros en la palabra de Dios, tras la huella de Jesús, un fruto natural es que cada día nos pareceremos más a Jesús y el pecado irá quedando atrás. Punto 2. Los discípulos por la palabra son libres. Dice el versículo 33: nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Los judíos tenían una fuerte creencia que simplemente por el hecho de descender de Abraham eran personas libres. Y eso estaba fundamentado en un texto de la ley que les prohibía a los judíos tomar a otro judío por esclavo. Entonces ellos tenían eso en la cabeza: no podemos ser esclavos, somos libres. Y si ellos consideraban eso, pues quien les dijera que no eran libres estaba errado. Por eso lo que dice Jesús acerca de la libertad les molesta. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puedes tú decir que nosotros, los descendientes de Abraham, no somos libres? Pero ellos no eran libres, ni habían sido libres por mucho tiempo. Casi toda su historia ellos habían estado viviendo como esclavos. Primero fueron esclavos de Egipto, después por su pecado estuvieron sometidos a muchas naciones, una tras otra. Estuvieron sometidos a los moabitas, madianitas, filisteos. Después vinieron los de Babilonia y los llevaron deportados. También vinieron los medoperzos y los dominaron en la parte norte de Israel. Después vino el imperio griego, después vino el imperio romano. Si vemos la historia de Israel, no fueron libres sino por muy pocos espacios de tiempo. El resto del tiempo eran esclavos. En este momento que estamos leyendo, están esclavizados de Roma, deben pagar impuestos a Roma, están sujetos a las leyes romanas. Un gobernador romano es el que impone las políticas del emperador sobre ellos. Eso es lo que está pasando. Creen que son libres, pero no lo son. ¿Y qué les dice Jesús? Versículo 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Jesús no estaba hablando de una libertad política, Jesús no estaba hablando de una libertad social, Jesús no estaba hablando de una libertad diferente a una libertad espiritual.
la libertad de las cadenas del pecado. Por eso aclara, el que peca es esclavo del pecado. Porque lejos de hacer lo que quiera, el que es esclavo del pecado siempre va a terminar haciendo aquello que con su concupiscencia lo lleva a hacer. Versículo 35. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Y aquí Jesús está haciendo una división espectacular. Está dividiendo al mundo en dos tipos de personas: los esclavos y los hijos. Hay dos grupos de personas: los esclavos y los hijos. Y esas personas que se creían libres eran esclavos. Eran esclavos del pecado. Aunque estas personas se creían tan dignos por ser herederos de Abraham y tan libres por ser herederos de Abraham, Jesús les está diciendo: ustedes son esclavos. Pero en el versículo 36 les da la solución. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Los oyentes están escuchando algo que es radical, algo que es nuevo, pero viejo también. Si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesús es el verdadero Hijo de Abraham y el verdadero Hijo de Dios. Y Él es el único que puede hacerlos libres, absolutamente nadie más. No se trata de ser herederos de Abraham. No se trata de tener el abolengo de judío. Se trata de ser liberados por el mismísimo Jesús. Y por eso Jesús ahora les va a apretar otro poquitico más. Punto 3. Los discípulos, por la palabra, la acatan. Sí, Jesús va a apretar otro poquito. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. En este pasaje Jesús está dándoles un golpe contundente a una pretensión que era de suprema importancia para los judíos. Abraham era para ellos la más grande figura de la historia, de la religión y de todo lo que ellos eran en su identidad. Por eso, cuando Él les dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, está apelando a esa admiración de los judíos por el padre Abraham, porque ellos creían que Abraham había ganado tal mérito con lo que había hecho, que era suficiente no solo para él, sino para todas sus descendencias, para todas las generaciones que venían de Abraham. Los judíos se sentían literalmente a salvo simplemente por ser descendientes de Abraham. Por eso muchos de ellos incluso no practicaban la religión judía. Incluso vivían vidas disipadas. Somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, y esa promesa que le dio Dios a Abraham alcanza para todos nosotros. Y siglos más tarde, la iglesia oficial, la iglesia constantiniana, le vende esa idea a las personas.
Si tú naces en el Imperio Romano, que es el imperio de la Iglesia romana, y te bautizas y eres salvo, qué bien, qué fácil. Y no importa si mi vida es un desastre. Porque se alejaron de la palabra. Ahora ya no eran hijos de Abraham, ahora eran hijos de la Iglesia romana. Se repite la historia. Pero que a nosotros no nos puede pasar lo mismo. Es que yo soy evangélico, todos los domingos voy a la iglesia, ya soy hijo de Abraham. Hice la oración de fe, fui bautizado, bueno, el rito de iniciación que queramos. Pero Jesucristo nos ha hecho libres. Porque si el Hijo nos hace libres, seremos realmente libres. Mientras tanto, seguiremos siendo esclavos. Así hayamos hecho 10 ritos de iniciación. O como los judíos, así los hayan circuncidado y presentado en el templo y todo lo que hacían ellos. Tal vez Jesús nos podría decir un día: oye, yo sé que tú eres evangélico, pero no estás aceptando la palabra de Dios. Sigues siendo esclavo. No estás caminando en mi verdad. Solo Jesucristo nos puede hacer verdaderamente libres. Nadie más. Sin embargo, continúa el versículo 37, procura matar. Y aquí Jesús está tocando la llaga, está poniendo el dedo en la llaga. En su amor, en su compasión, en su misericordia, le sigue hablando a estos judíos, aunque él sabía que lo querían matar, porque él está tratando de llegar a sus corazones. Y sacó a la luz sus más íntimos pensamientos, en ese intento de hacerlos recapacitar, de hacerlos pensar, de hacerlos mirar hacia Dios. Y por eso les confronta diciéndoles: procuren matarme. Pero, ¿por qué los judíos odiaban tanto a Jesús? ¿Por qué procuraban matar? Es que no dice quieren, procuran. Están en esa permanente deseo y planeando y buscando la manera de matarme. Él lo dice. Porque no está en sus planes que aceptar mi palabra. Por eso procuraban matarlo, porque no estaba en los planes de los judíos aceptar las palabras de Jesús. Esa es la razón. No aceptan lo que Jesús les está diciendo. Me encantan otras versiones. Miren otras versiones, esta frase es espectacular. En otra versión dice: porque mi palabra no es guía para ustedes.
Otra. Mi palabra no gana terreno en ustedes. Por eso quería mandar. Otra. Mi palabra no avanza entre ustedes. Mi palabra no encuentra lugar entre ustedes. Y esta última. Porque mis palabras no encuentran cabida en sus corazones. Ellos estaban tan inmersos en esa falsa seguridad que por ser descendientes de Abraham tenían todo ganado, que sus corazones no se abrían a la palabra de Dios, que no permitían que las palabras de Jesús fueran guía para ellos, que no permitían que la palabra de Jesús ganara terreno en sus vidas. Y decían, no, somos libres porque somos herederos de Abraham y vivimos en el pecado y punto. La actitud de los judíos la podemos seguir teniendo nosotros también. Ustedes han visto familias que han venido a menos ya todo lo que fueron sus abuelos o tatarabuelos, ya no queda nada, pero siguen viviendo de su apellido, de su abolengo y sacan pecho. Es que yo soy de tal apellido, yo vengo de soy nieto de tal persona que fue, bueno, no quiero utilizar nombres porque de pronto sin querer me tocó algo. Pero a veces vivimos de esos abolengos, apellidos. Yo soy heredero de tal persona. Mi abuelo fue el primer cristiano evangélico de Chiquinquirá. Y bien por tu abuelo. Y tú eres libre. Has permitido que Jesús te haga libre. Caminas en la palabra de Dios. O cargas la foto de tu abuelo en la billetera. Y eso es lo que le vas a presentar al Señor. Y en una iglesia como la nuestra, puede pasar. Es que nosotros somos herederos de la Reforma. Sí. Didácticos. Usted mira nuestro árbol genealógico y ahí ya llegamos al siglo XVI. Y muy bueno por todos aquellos que dieron su vida por la palabra. Somos libres por la palabra nosotros. A los que yo tengo la primera edición de las 95 tesis aquí en mi biblioteca y tengo una Biblia firmada por Calvino y eres libre porque Jesús te hizo libre, caminas en la palabra de Dios. Yo me he visto igualitico a la esposa de Lutero.
esclavos, esclavos de nuestras propias creencias. Que no nos dejan ver la palabra de Dios. No hay comunidad, no hay iglesia local que pueda vivir de las acciones de sus antepasados. No podemos vivir de eso. Y eso era lo que pretendían los judíos, vivir de las acciones de sus antepasados, llamarse herederos de Abraham y matar a Jesús, el verdadero heredero de Abraham. Nosotros nos podemos llamar herederos de los que pusieron la palabra en el centro de la iglesia y están sacando a la palabra del centro de la iglesia. Y por eso Jesús aquí es contundente, declarando que el verdadero hijo de Abraham es el que actúa de la manera como actuaba Abraham. Los hijos de la reforma, espero que actuemos medianamente como los reformadores. Que no negociaron la palabra por nada. Por nada. Dice el versículo 38, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Y aquí Jesús les está recordando que lo que Él hace es consistente con lo que manda el Padre, con lo que es el Padre, con lo que hace el Padre. Y que lo que ellos hacen es consistente con lo que hace otro Padre diferente al único y verdadero Padre. Jesús está siendo contundente que cuando alguien no acepta su palabra, no está aceptando al mismísimo Padre. Si tú pones cualquier cosa por encima de las palabras de Jesús, estás poniendo al mismo Dios por debajo de esas cosas. Por eso no podemos prestar nuestros oídos a palabras de hombres que, aunque sean muy bonitas, muy elocuentes, muy estructuradas o muy carismáticas, cambien lo que dice la palabra de Dios. Estamos volviendo a la esclavitud. Termina el 38 diciendo, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Y Jesús lo que les está diciendo es, en sus vidas hay una inconsistencia. Ustedes se dicen hijos de Abraham, pero no hacen lo que Abraham hace. Ustedes se dicen pueblo de Dios, pero no hacen lo que Dios dice que hagan. Yo hago lo que mi Padre Dios, dice Jesús, me manda a hacer. Y ustedes no hacen lo que su padre Abraham hizo. Sean consecuentes con lo que dicen ser. Por eso Jesús insiste en ese punto, mantenernos firmes en lo que hemos escuchado del Padre.
Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Lo que les da a unos poder sobre otros es el miedo. Así pasó con la iglesia por siglos. Causó miedo sobre los otros. El temor, la ignorancia, son las que nos hacen dar miedo. Crezcamos en la palabra. Estudiemos la palabra, caminemos juntos como hermanos en comunidad, juntos. Y ya no habrá temor de nada. Mientras corramos lejos de la ignorancia de la palabra de Dios, estaremos más seguros. ¿Cómo se reduce la gente a la esclavitud? Dejándola en la ignorancia. No se conformen solamente con lo que los domingos ven, lo que ven en los grupos en casa, la capacitación de los miércoles, no. Permanentemente la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Así como la reforma no podía callar, así como la reforma tenía que decir la verdad, costara lo que costara, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cueste lo que cueste, sin temor. Así como la reforma es la historia de hombres y mujeres que le dijeron a Dios: aquí estoy, confío en ti, voy a caminar solamente por tu palabra. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, de la misma manera. Eso es fe. Eso es fe. Es dejar las preguntas para reflexionar. ¿Te mantienes firme en las enseñanzas de Jesús? No que las repitas de memoria, que camines en ellas. Puedes decir con total confianza que eres un discípulo de Jesús. ¿Eres libre en Jesucristo o esclavo de una denominación o tradición? Estamos siendo la iglesia que el Señor nos ha mandado a hacer para impactar al mundo con su palabra. Que el Señor nos ayude, porque al igual que en la época de la Reforma, hoy la iglesia está llena de muchas cosas que no son la palabra. Oramos.